Dudas. Me gustó lo que dijo mi pastor obispo, una predicación que le escuché no hace mucho. Aparte de leer los hombres la palabra de Dios y prepararse, tienen que orar. Sí. Es la parte fundamental. Perfecto, exactamente. Lo escuché de otro día y o sea, exigiendo de que los hombres de Dios predicadores tienen que prepararse tanto en la lectura de la palabra como en la oración, que es la parte fundamental para que el hombre hable de verdad. Sí, y yo creo que eso es un elemento humano del mundo que, claro, que nosotros hoy día tenemos que enfatizarlo porque está descuidado. Pero la mayoría de las veces este asunto de la oración es casi como una acción. O sea, ¿por qué tendríamos que estar enfatizando que tienes que orar para leer la palabra? Es que la oración debiera ser, si tenemos la costumbre que teníamos, o sea, no sé, yo no trato a veces, me pongo en los zapatos de los más antiguos siendo más joven, pero por ejemplo, de los que oraban en la mañana antes de salir, de los que oran antes de tomar una decisión, de los que oran cuando van a almorzar, de los que oran antes que se van a acostar, de los que oran antes de resolver un problema, de los que oran cuando quieren, ¿no es cierto?, enseñar una clase. O sea, personas que están en constante oración, ni siquiera, o sea, debieran saber que antes de agarrar la Biblia, debieran pedir al Señor, o después de leer la Biblia, Señor, ahora voy a trabajar en tu palabra, ayúdame, dame claridad. Eso es algo que todos hacemos, y no lo hacemos de nuevo, porque si yo lo pusiera dentro del patrón, como paso 1, orar, ustedes podrían cumplir este checklist y decir, yo oré acá. Pero ¿saben lo que pasa? Es que de repente uno está aquí haciendo observaciones y dice, Señor, yo necesito orar. No estoy entendiendo nada, ¿no? Señor, yo necesito tu gracia cuando estoy acá, en las palabras difíciles. Señor, ¿qué quiere decir esto? Ten misericordia de mí. Mañana me toca predicar, Señor, por favor, mándame algo. Una señal. Una señal. Señor, soy un pajarito, alguna cosa, pero dime algo. A lo que voy con esto es que la oración está amalgamada en todo este proceso. Estamos orando. Yo no estoy desatendiendo yo no estoy diciendo, no estoy haciendo un ejercicio intelectual aquí y al final me toca orar para, Señor, mira, terminé, que bueno, gracias. No, estoy orando en todo este proceso. Y de nuevo yo le dije que esto no es para hacerlo en un día. Entonces estoy acá, oré, vuelvo de nuevo, Señor, ahora voy de nuevo. Señor, yo creo que ni siquiera me gustaría tener que estar enfatizando el hecho de que esto es con oración y por supuesto también es con ayuno, como decía lo antiguo, porque hay veces, hermanos, que en nuestro trabajo, porque, ¿no es cierto?, hoy día a mí también es la posición de tener que estar trabajando diariamente, ¿qué hora ocupamos para estudiar la Biblia? ¿Te saltaste el almuerzo, no? Y si podéis picar algo mientras estáis haciendo, lo hacéis, pero si no, yo estaba experimentando eso estos últimos 3 meses, 3 meses que he empezado a trabajar. ¿En qué momento creen ustedes que tengo que orar, leer, llamar, hacer cosas? Cuando me tocan las comidas. O cuando, no sé, o me levanto más temprano, o ando más cansado, o tengo más ojeras. Pero es que de nuevo, creo que no debemos nosotros, es pereza, es definitivamente pereza no querer hacer lo que estamos haciendo. Y por supuesto en la oración es una cuestión que es, gracias hermano Raimundo por recordarlo, porque creo que es necesario, digamos, enfatizarlo de esta manera, no como un paso de este proceso, sino como una cuestión que tiene que estar en todo este proceso, a cada rato, voy, entro, salgo a través de la oración. A través de la oración. Más dudas del papelito. Me gustaría que pudieran ustedes mirar, y me digan, pastor, pero en el contexto, ¿cómo lo hago? En la observación, ¿cómo lo hago? Cuando estoy comparando, O sea, quiero que hablemos un poco de este tipo de cosas. Mi pastor, una pregunta con respecto a las herramientas que uno debiera utilizar como predicador, ¿no es cierto? Uno de los puntos que tocó sobre los tipos de traducciones que realmente uno se puede hacer ayudar, aparte de la Reina Valera, que es la más conocida, ¿cierto? Es cierto que no existen otros tipos de Biblia
traducida con otro lenguaje, quizá un poco más fácil. Pero sería importante a lo mejor que manejáramos, digamos, alguna cierta cantidad, porque entiendo que no todas son fidedignas o no todas nos llaman, digamos, al mismo contexto, o algunas nos sacan totalmente de contexto. Entonces, a veces para no caer en ese error, no sé si sería bueno a lo mejor que usted nos diera unas 2, 3 tipos de traducciones más o menos fidedignas en ese sentido. Miren, yo, honestamente, son 3 las Biblias que habitualmente consulto. Son 3. La Biblia de la Reina Valera, que es la comprensión nuestra. Similar a la Reina Valera, o sea, decir, en el mismo modo de traducción, la Biblia de las Américas, porque tienen el mismo tipo de traducción, que se llama traducción textual. O sea, son 2 Biblias que se traducen de manera textual. Y luego en la otra vereda de traducción, que se llama traducción dinámica, es decir, de la idea, no de las palabras, pero de la idea, la NBI. Esas son las que al menos uso yo. Que la NBI es como la Biblia que claro, que tiene esta idea de traducir ideas y no palabras, y a veces me ayuda para poder contrastar cosas. Pues son como las 3 que yo uso. Sugeriría que fueran por esas. También hay una Biblia de lenguaje actual. Esa, yo tengo que saber esa también lenguaje actual. Esa es del mismo tipo de traducción que la NBI. Sí, sería. Es traducción dinámica. Entonces usted se va a encontrar con palabras mucho más coloquiales. Entonces, ¿qué es lo que le sugiero yo? Que esas traducciones dinámicas las usen para una comprensión de la idea, pero no para enfatizar palabras puntuales. Por ejemplo, lo que decía el hermano Rubén antes. Yo no enfatizaría como traducción de la palabra, como traducción de esa palabra en particular, el uso que le da la NBI, sino que la uso solamente para decir la idea. Pero cuando quiero decir qué significa aquí, nada me faltará, significa lo que traduce Reina Valera, que es una cuestión de futura, digamos, porque no necesariamente lo estoy sintiendo ahora. Entonces traduzco palabras por la Reina Valera, pero ideas me puedo apoyar de la NBI por la traducción en lenguaje. Disculpa, ahí se producía eso que decía mi hermano, porque la nueva traducción, el lenguaje, hablaba como en el presente, porque dice, contigo nada me falta. Y es lo mismo que dice la NBI. Claro, porque la Reina Valera nada me faltará. Nada me faltará. Sí. Claro. Eso, con la traducción. Yo creo que con esas 4, sí, que hasta ese marco me parece que está bien. Pero creo que el hermano Luis, ahí el problema mayor con ese asunto no necesariamente con el tipo de Biblia que usemos, sino que cómo la usemos. Y es lo que estaba tratando de enfatizar ahora. Que yo no puedo usar una Biblia que es traducida de manera dinámica en ideas para traducir una palabra en particular. Eso es un problema, porque ahí yo podía estar, porque lo que las personas hicieron es darle énfasis a la idea y no se preocuparon necesariamente de que la palabra en particular fuera fiel. Entonces cuando yo uso una cosa como esa, puedo estar cometiendo ese error. ¿Sí? Hay algo que, bueno, no sé si es relacionado con esto, pero es más que nada una situación a veces personal, ¿sí? de la predicación, que muchas veces nos toca y a veces o nos extendemos mucho y aburrimos, o nos ponemos nerviosos y damos vuelta en lo mismo. Y al final de lo que nosotros debíamos no hablamos. Y lo digo porque personalmente me ha pasado. Lo digo con base. Lo digo porque sí me ha pasado. Entonces, ¿qué tipo de consejo, algo que nos pueda ayudar a no caer en esas 2 cosas? De repente como que uno queda con sabor, poco sabor, digamos. Claro, uno queda como insatisfecho porque claro, frustrado, baja uno frustrado. En realidad, Claro. o sea, uno baja frustrado, claro, sí. Y la congregación debe estar más frustrada todavía. Sí, bueno, no sé si irse por atrás. Es que ahí veníamos a bajar el telón, baja el telón y salimos para que nos paran de allá y nos vamos para atrás. No, con un paraguas. Con el callado.
lo mismo que... Entonces, claro, lo que pasa es eso, ¿no? Pero a veces no es tanto que no se prepare el predicador o no nos preparemos, sino que hay cosas que pasan en el momento o en el día incluso, de que nos hace, o nos juega esa pasada. Sí. Entonces, ¿qué cosa? Como en el momento, digamos, no estoy mal. Recapacita, Sí. o no perdamos el rumbo, no sé. Yo creo, hermanos, que miren, ahí hay varias cosas. Y son todas cosas que ayudan a mitigar eso, pero que no necesariamente lo van a resolver, porque eso no podemos dar seguridad nosotros nunca de que nos vamos a bajar como campeones diciendo, mira, lo hice, pero hoy día sí que lo hice, lo todo, lo hice corto, me salió el chiste, hice todo lo que quería hacer, lo hice. Creo que nunca nos bajamos así. O sea, siempre nos bajamos con un sentido de satisfacción. Pero hay cosas sí que nos ayudan a mitigar el hecho de que gradualmente vayamos tendiendo a tener más control de eso. Y creo que en el sentido, por ejemplo, de el decir todo lo que queremos hacer, o decir todo lo que queríamos decir y tener una estructura, creo que eso lo mitiga el uso de cosas como esta. Entonces, ahora empieza a tener valor, por ejemplo, para usted un bosquejo que le impida irme por otro lado, porque yo ya puse 2 puntos que iba a predicar, entonces no me salgo aunque de ahí se me esté ocurriendo, o que yo, digamos, me salga de este esquema, porque este esquema me define. Entonces yo sé que todo lo que yo quería decir, porque lo estudié antes, no se me ocurrió aquí, porque el Señor me lo reveló en secreto, y eso creo que es algo que igual a veces nosotros no enfatizamos correctamente, porque tendemos a pensar que el estudio es una cuestión que no es espiritual. Pero yo lo trato de argumentar de esta manera, que para mí el hecho de estar en privado, en la dirección del Espíritu Santo, escribiendo este bosquejo para luego predicarlo a ustedes, es tan espiritual como que si yo me parara acá y abriera la Biblia y marcara con el dedo donde quiero escribirlo. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde hubo más presencia del Espíritu Santo? ¿En mis 10 o 12 horas en privado? ¿O en mi medio minuto de decirle aquí al Señor, ande predicar? ¿Estuve 10 horas con el Espíritu Santo? Yo puedo tener un poco más de convicción y seguridad. Creo que el punto, hermano Rubén, al que usted alude, es un punto de cómo yo puedo tener mayor seguridad de lo que estoy diciendo. Y creo que esto ayuda a eso. Cuando usted se mandó todas esas horas en privado, usted viene con mucha más seguridad que habiendo pensado simplemente 10 horas. Pensar 10 horas en algo es distinto a escribir, a forzarse a escribir algo en 10 horas. ¿Me entienden? Creo que eso ayuda a tener un poco más de seguridad arriba. Luego, hermano Rubén, quiero que también usted vea esto, de que a veces yo tengo aquí 3 puntos y en medio de la predicación, por una cuestión de sensibilidad, yo decido saltarme el punto 2. Decido, porque veo que se me fue la hora en el punto 1, porque veo que en verdad puedo omitirlo porque no va hacia otro lado el momento, el ritmo, lo que estoy viviendo. A veces el punto 1 fue suficiente para que el Señor quisiera hacer lo que quiso y lo dejamos en el punto 1 y terminamos ahí, pero yo estoy completamente en dominio de todo esto porque ya lo tengo más o menos bosquejado, ¿me entienden? Entonces creo que lo que a su pregunta, ¿qué nos ayuda a no pasarnos en el tiempo? ¿Qué nos ayuda a decir lo que queremos decir? Creo que la seguridad que produce el hecho de haber pasado por un proceso de tener todo esto meditado, previamente meditado. Y luego acá arriba, el Señor sabe que soy imperfecto, qué cosas se me pueden olvidar. Por eso ahí después va a venir el asunto de ¿cuánto escribo? ¿Escribo cada palabra que quiero decir o escribo los puntos? Escribo cada cita, o al menos, por ejemplo, como yo lo hago, ustedes van a ver, yo les mostré el bosquejo, este bosquejo que es el de lo que estudié, pero después el bosquejo de lo que prediqué es distinto. Creo que es este. Sí. Creo que el bosquejo de lo que prediqué es
es totalmente distinto, y aquí también esto no es Biblia ni regla, cada quien lo puede hacer de mejor o mayor manera. Yo lo hago así por un orden, y desde que estoy con ustedes tengo todos mis sermones escritos así, pero yo lo que hago es escribir la mayoría de las cosas que quiero decir. Y después de repente las leo, o de repente miro el párrafo y, esta es la idea de esto, entonces, y me acuerdo de memoria, y te lo digo de memoria. Pero yo uso, por ejemplo, incluso a veces escribir las citas. Las citas de los versículos, no miro la Biblia al lado, porque a mí me distrae, o sea, a veces lo uso, a veces no, pero a veces las tengo aquí mismo en el texto, entonces la voy leyendo de ahí mismo. Trato, hermano Rubén, de tener la mayor seguridad posible cuando estoy con el asunto del texto. Si ustedes se acuerdan de algo de lo que dije el jueves, por ejemplo, ustedes van a ver que yo dije esto. El libro de los Salmos contiene abundantes manifestaciones de... Eso lo dije y lo escribí. Y creo que eso ayuda simplemente a tener seguridad. Pero insisto, yo no dije todo lo que estudié. Que eso es una tentación también, y a veces por eso nos pasa que nos pasamos. Porque caemos en el problema de querer decir todo con absoluto detalle, y a veces hay que decidir qué cosas hacer y qué cosas no. Miren, para darles como idea, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, cuando yo cito, incluso trato de esforzarme, porque a veces me pasa que omito cuando cito a alguien. Entonces yo lo escribo y trato de ver ahí y digo, como bien resalta un comentarista, y cito, porque ahí empieza la cita del comentarista. No me quiero tampoco abrogar una idea que no es mía. Y después digo, cierre de la cita. Esas son cuestiones de mis debilidades. Probablemente Javier, que es mucho más inteligente que yo, él pone la cita y él sabe que tiene que dar reconocimiento a la cita y no hacer lo que hago yo. No es que tengan que hacerlo ustedes. Cuando ustedes me escuchan decir, y este salmo me enseña 3 cosas que no me estoy saliendo del libreto, lo tengo hecho. Lo tengo hecho. Y eso es seguridad, no. Bueno. Creo que en eso aporta. Esto es, miren, para que se hagan una idea también después de cuando ustedes están. Yo escribo en una letra grande, pero en una letra grande habitualmente, que es lo que predico, son 45, casi una hora, por 30 minutos, 10 a 12 páginas al menos de escritura. En eso me cabe una hora, 45 minutos de predicación. Y a veces pensamos que harto, pero yo le diría, ¿se acuerdan de Nehemías? Es que nosotros tenemos mucha falta de comprensión de lo que significa en nuestra vida. Más preguntas, hermano, o comentarios, o cosas que quieran, o qué les parece, digamos. Es mucho, muy desafiante, es muy... Sí, no, disculpe, no porque estemos todos acá, pero yo pienso que es un desafío para nosotros, porque como empezamos esta reunión, a nadie, yo no sé, no voy a hablar por todos, pero yo hablo por mí, a mí no me enseñaron cómo predicar. Hermano Marco, ya lleva, no sé, un año que dice, hermano Marco, Dios lo bendiga, el sábado predica. Wow. Y uno, como decía usted también, uno predica escuchando a los predicadores mayores, y nunca o sea, yo la primera vez que prediqué nunca hice un bosquejo, no, sino que ya leía lo que iba a predicar, lo memorizaron, y después había, y ahí vino el Señor, ¿no? Pero se armaba, por ejemplo, mirándolo uno hacia atrás, con un plato de harina. ¿Por qué? Porque uno, como dice usted, quería predicar de todo. Y ahí venían ideas y cosas. Y no sé, pues, ya, después empezamos a predicar con bosquejo. Y también fue un desafío porque uno quiere predicar todo lo que escribe. ¿Me entiendes? Y si escribe 10 hojas, las 10 hojas las quiere decir ahí, y a veces, como dice usted, pueden haber 3 puntos, y estamos en el primer punto,
pero me falta el segundo punto y a lo mejor ya no va el segundo punto o no va el tercer punto, pero uno igual quiere entregar el segundo y el tercer punto, ¿me entiendes? Claro, y lo que les pasa, y lo que nos pasa habitualmente es que por decir, seguir la regla, decir, no, tengo que aplicar 8 puntos, claro, los vehículos superficiales. Y claro, y si uno dice, oye, va más de media hora, y eso, 2 puntos que faltar, las quiero hacer en 5 minutos. Exacto. ¿Me entiendes? Y como dice mi hermano Rubén, un desafío, o sea, uno se baja, Claro. y más encima ya prediqué los 3 puntos, Sí. en 45 minutos, y bueno, no era nada lo que, no era. ¿Sabes por qué creo que nos pasa eso? Porque en el fondo, muchos, incluido yo, lo que no teníamos la conciencia de esta división. Porque lo que usted a veces sube para predicar, sube con esto. Con lo que estudió. Claro, no con los pasos así. No con la decisión de lo que va a predicar. Con lo que, exactamente. Por eso es que les quise hacer estas dos hojas por separado. Porque una cosa es lo que estudio y habitualmente creo que el no tener esta herramienta, lo que ha hecho con nosotros, y a mí me pasaba también, que lo que estudiaba era con lo que yo subía ahí, que al principio así lo escribía, ¿cierto? Entonces subimos con todo lo que vamos anotando, porque para nosotros el bosquejo era lo que voy estudiando en la casa, lo voy anotando, esto es, pero nos llenábamos de cosas sin un orden lógico de comunicar. Y de nuevo creo que vean en el ejemplo, no de un método, sino que vean en el ejemplo de Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? Habló de tal manera que la gente podía entender. Esto que está aquí no tiene una estructura para yo argumentar algo. Son puras cosas desconectadas. El contexto histórico, las observaciones, las palabras clave, la lógica, son cuestiones desconectadas. No tienen lógica. No tienen una línea argumentativa. Cuando yo tengo todo esto, después yo puedo decidir, sé que voy por la línea del buen pastor. Pum, saco esta cosita que habla del buen pastor, todo lo que hay otro lo dejo ahí. Saco esto del buen pastor, saco esto del buen pastor, y mi predicación va a ser de Salmo 23, pero con énfasis a la figura del buen pastor. Entonces ahora yo en mi introducción dice, la Biblia nos habla del buen pastor. Mi proposición o qué dice, de qué se trata el mensaje, que es lo que vamos a ver la otra semana, se trata de que ustedes y yo podamos ver en la Biblia cómo es la figura del pastor. ¿Cómo lo voy a presentar? Vamos a ver el pastor en el Antiguo Testamento, vamos a ver el pastor en el Nuevo Testamento y vamos a ver el pastor hoy día con nosotros. O sea, pensando en cosas hacia la... Y después el punto 1, el pastor en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Punto 2, el pastor en el Nuevo Testamento. Punto 3, el pastor como el pastor de la iglesia. Conclusión, la figura del pastor es suficiente para todos nosotros. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y dejamos fuera los lugares de valle de sombra, dejamos fuera la morar por largos días en la casa de Jehová, dejamos fuera un montón de cosas porque todo lo que está aquí no necesito ponerlo acá. Y aquí sí le doy una lógica. Y después la otra semana lo que yo les quiero proponer es que ustedes vean lo que van a predicar como una proclamación de un argumento que busca enseñar verdad, pero demandar una acción. ¿Sí? Y ahí cuando lo veamos así, entonces vamos a encontrarle lógica. ¿Por qué tengo que introducir? ¿Por qué tengo que hacer una idea que introduzca lo que voy a decir? ¿Por qué tengo que decirle a la congregación de qué se trata mi mensaje y no dejarlo para el final, como nosotros lo acostumbramos? Porque nosotros decimos, no les voy a decir la mamá hasta el final, porque al final, y nos mantenemos, como ese hermano Rubén, todos perdidos todo el rato. ¿Dónde va? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué va para allá? Y a mí me pasa eso, por ejemplo, que es un estilo, es una manera, pero por ejemplo a mí me pasa eso con mi obispo. Cuando ustedes escuchan predicar a mi obispo, ustedes empiezan a escucharlo y dicen, a mí me pasa eso con él, y me pasa, ¿dónde va? Y son por lo menos 25 minutos de una cuestión que uno dice, ¿por qué no me lo dijo al principio? Que yo hubiera gozado igual. Al principio si me lo anuncia y después me hace todo ese recorrido me lo como disfrutando y sé que va a llegar ahí en algún minuto y me va a decir algo de eso. Pero me mantiene en vilo, y yo a ustedes trato de que no sufran eso. Y yo les digo a ustedes de qué se trata el mensaje.
Entonces, se dan cuenta, en el Salmo 23 vamos a encontrar esto y esto y esto y esto, y después nos vamos con la profundización. ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Porque cuando ustedes tienen esa idea ya de qué se trata el mensaje, el punto 1, ustedes, esto se trata de esto. Y el punto 2, se trata de esto. Y van conectando, y van conectando, y van conectando. ¿Y qué produce el Espíritu Santo con esa idea lógica, o con esa idea organizada? Es que empieza a producir convencimiento de pecado en tu corazón. Empieza a producir en nosotros la idea de tener que reaccionar. Tengo que adorar al Señor en Cristo, porque Él es mi pastor. Y eso, hermano Marcos, se produce entonces con esta idea de que yo creo que esto nos ayuda, nos da a nosotros como esa... Hay que tratar de seguirlo, pero tampoco ser fundamentalista. Por lo que les decía antes, porque ¿qué pasa si, no sé, se corta la luz? ¿Qué va a hacer? ¿Me entiendo, no? Que a veces nosotros no nos ponemos en esos casos, pero ¿qué pasa? Está predicando y se corta la luz. ¿Qué va a hacer? Si no traía nada bien organizado, ¿no es cierto? O sea, si usted no venía convencido de lo que quería decir, se le acabó la fiesta, ¿no? ¿Y de dónde saco ahora? Pero si usted viene con todo esto organizado y se corta la luz en medio de la predicación, ¿sabe a lo que usted puede apelar? Señor, el servicio no va a terminar porque se cortó la luz. Yo estuve contigo en intimidad 10 horas. Ahora, aunque no veo, yo me acuerdo, son 3 puntos. Aquí voy. Para la gloria de Dios. No tengo nota, no me interesa. Me las quitaste tú, Señor. Era tu voluntad. Pero todavía tengo todo lo que viví contigo en mi vida. Y ahí viene lo que dicen los antiguos, compadre. Aquí no necesitamos nada más que al Espíritu Santo para alentar nuestra predicación y para animar al pueblo. Yo ahí en esa situación, yo apelo al Espíritu Santo y a lo que estudié y a lo que estuve en intimidad. No necesito papeles, no necesito micrófono, no necesito ninguna ayuda. Y si eso es la voluntad del Señor en ese minuto, esa es. Entonces, por eso es importante para los jóvenes que tienen menos, digamos, en este sentido, los más jóvenes, ¿no es cierto?, que tienen probablemente menos bagaje, menos Biblia en su cabeza. Esta herramienta es todavía mucho más importante. Porque ¿qué te va a definir? Te va a definir esto, te va a definir un patrón, te va a definir algo que tú ya puedes pasar por ahí y puedes tenerlo, digamos, no memorizado, pero sí con tranquilidad de que hiciste tu mejor esfuerzo. Eso es lo que quiero que sientan en el altar. Que sea lo que pase, hicieron su mejor esfuerzo. Y la congregación lo va a agradecer. La congregación lo va a agradecer. No sé si tienen más dudas, hermano. ¿Alguna cosa más que quieran comentar o comenzar? Doctor, yo creo que dentro de todo lo que hemos comentado, es siempre bueno tener en consideración lo que hablábamos al principio, de que no estamos ahí porque nosotros quisimos, sino que porque nos mandaron, porque eso nos ayuda también siempre a mantenernos enfocados en que, porque y yo creo que a todos nos pasa cuando predicamos, que es como que nos decimos, no sé si será enemigos o nosotros mismos, que nos decimos, compadre, ¿qué estás diciendo aquí? Tú. Pero cuando pensamos que en realidad no nos pusimos nosotros ahí, sino que a mí alguien me mandó a predicar, eso nos ayuda, por un lado, y me ha pasado a mí por el tema de la seguridad, de decir, ok, entonces no estoy allí porque yo quiero, sino que todo esto es lo que me mandaron a decir, y eso mismo nos ayuda también, como usted bien decía, a no divagar, a terminar porque hay que terminar, porque si me mandaron a decir algo, y es esto lo que tengo para decir, bueno, cuando terminé de decir lo que tengo para decir, tendré que terminar. Claro. O sea, y si yo calculé que me iba a demorar 40 minutos, en realidad me demoré 15, a la próxima me prepararé mejor, pero ahí termino. Porque claro, muchas veces nos pasa, justamente por no entender ese tipo de cosas, nos pasa que terminamos lo que llevábamos y nos ponemos a rellenar, que alguien lo decía, me gustó mucho alguien lo decía, es como que fuéramos en un avión y el avión va a aterrizar y no aterriza. Y después va a aterrizar y no aterriza. Y decía esta persona, piensa, ¿qué es lo que pensarían las personas que van en ese avión
Si es que hacen eso. Y pensemos en qué pasa entonces con la iglesia cuando nosotros hacemos eso. Y terminamos y no terminamos, terminamos y no terminamos. Entonces, creo que es algo importante el considerar siempre, hacemos toda la pega, pero no olvidarnos como de lo que está por sobre eso. Que lo que usted decía, que somos administradores, que somos heraldos, que somos embajadores. Sí, y de eso vamos a hablar también la próxima, cuando nos juntemos de nuevo, porque de eso un poco se va a tratar esto. Por eso el bosquejo va a decir, por ejemplo, llegamos a la conclusión y la conclusión tiene probablemente 3 cosas que tengo que decir a la conclusión y no necesito decir, y lo que dice Javier. Ahí baja el avión. Ahí termina el avión. No, ¿qué más hay debajo del avión? No hay nada más. Es que se me ocurrió un testimonio, pastor. Que ya esto es lo que dice. Por eso es que creo que es importante un bosquejito que defina los límites. Define que no me voy para allá ni para acá, pero también define cuándo subo y cuándo bajo. Y nos ayuda a ese sentido. Y claro, la seguridad no. Otro elemento de seguridad, que probablemente es lo que decía el hermano Rubén, que lo comenta Javier, es el hecho de saber que somos, y tratar de enfatizar eso al principio, ¿no es cierto? Cuando dice, somos llamados, o sea, tenemos llamados, somos fieles a ese llamado. Y esas son las características, por eso es que no debo temer cuando tengo que decir algo. Si el mensaje era corto o era largo, eso era lo que el Señor quiso que yo dijera, y no estamos, y gracias a Dios que no tenemos nosotros en medio nuestro este sentido de que es un cuoteo. Nunca sientan que es un cuoteo. Que este hermano, por decir algo, ¿sí? Es de los que diezma de tal rango para arriba, entonces este hermano tiene toda oportunidad de predicación en el mes, y el otro el que no diezma, que es estudiante, cada 3 meses. Eso no pasa aquí. Hay hermanos que les pasa que les toca predicar 2 o 3 veces porque les tocan, que la iglesia lo requiere. Hay veces que a mí me toca no predicar un domingo y yo lo determino en función de qué, en función de darle a la iglesia un alimento distinto, en función de ver algunas necesidades de la iglesia y de buscar las mejores herramientas para eso. Y no tiene que ver con que si hacemos una cosa, somos llamados a la edificación de la iglesia. Y si para edificar la iglesia se necesita solamente estos predicadores que están aquí, y si se necesitan menos, ¿entiendes? Entonces, veámoslo con ese sentido de tranquilidad de que estamos en el lugar que el Señor nos llama. Entonces, hoy día ustedes están aquí simplemente porque el Señor también le pareció que deberíamos estar hoy día un poco profundizando. ¿Les parece si terminamos? ¿Verdad?